Unidad vamos a desarrollar la teoría de prematuridad y pequeño para la edad gestacional. El contenido es el siguiente que están viendo en la diapositiva: definición, etiología, problemas asociados con el parto prematuro, tratamiento del recién nacido prematuro y problemas a largo plazo. ¿Cómo definimos prematuridad? ¿Cómo lo definimos según la OMS? Es el nacimiento que ocurre antes de completarse las 37 semanas de gestación. El parto prematuro es el mayor desafío clínico de la medicina perinatal. La mayor parte de muertes neonatales ocurren en recién nacidos prematuros. La prematuridad es un factor de alto riesgo de deficiencia y discapacidad. Existe un aumento de la tasa de la prematuridad en los países desarrollados que reflejan un aumento en las tasas de incidencia, en las incidencias. El recién nacido prematuro no ha completado su crecimiento y desarrollo intrauterino, por lo que en el proceso de adaptación al medio externo suele presentar múltiples dificultades que pueden manifestarse desde el nacimiento hasta la edad adulta. Es así que tiene más probabilidad de desarrollar complicaciones médicas durante el periodo neonatal, ¿no? Como síndrome de estrés respiratorio, enfermedad de membrana hialina, neumonía, neumotórax, hemorragias intracraneales, enterocolitis necrosante, sepsis, etcétera, y otras patologías, ¿no? A comparación de un recién nacido a término. Actualmente es un problema de salud pública mundial. Es la primera causa de muertes en menores de 5 años. Su frecuencia se ha ido incrementando en los últimos 20 años. Según la OMS, los datos que nos da la OMS del 2018, la tasa mundial de prematuridad varía entre 5 y 18%. La frecuencia en América Latina y el Caribe fue de 8.6% en el 2010. Tenemos además otros datos que nos da la OMS. Se estima que cada año nacen unos 15 millones de niños prematuros, es decir, antes de que cumplan 37 semanas de gestación, es decir, más de 1 en 10 nacimientos. Esta cifra está aumentando. Tenemos otros datos también que nos da la OMS, que es aproximadamente 1 millón de niños prematuros mueren cada año debido a complicaciones en el parto. Muchos de estos bebés prematuros que sobreviven sufren algún tipo de discapacidad de por vida, discapacidades relacionadas con el aprendizaje, con los problemas auditivos, con los problemas visuales. Doctora, Sí, disculpe, me parece que no está avanzando en las PPT, se quedó en lo que es prematuridad, nace antes de las 37 semanas de ya gestación. Carmen, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, no, Carmen, mira, o escuchen, la diapositiva es un recordatorio, ¿no? Yo le estoy dando datos de la OMS que tienen que escuchar y luego le voy a decir dónde van a revisar. ¿Sí? Sí, doctora, está bien. Ya, son datos que después yo les voy a dar donde pueden revisar boletines epidemiológicos, ¿no? Siempre hay que dar una incidencia o frecuencia. Ya, está bien, Carmen, muchas gracias. Ya, entonces aproximadamente 1 millón de niños prematuros mueren cada año debido a complicaciones en el parto. Ahora, ¿qué dice MINSA del 2021?
según los datos de información de la Oficina General de Tecnologías de la Información, así se llama esta oficina, en Perú nacen 31.688. En el 2021 nacieron 31.688 prematuros. Es decir, representa 6.8%. Esos son los datos que nos da la OMS, ¿no? Y quería hacerles llegar para que ustedes después busquen, seguramente que se van a interesar, ¿no? Y van a decir, a ver, ¿de dónde sacó la doctora? Quiero ver cómo están las incidencias. Bueno, la primera causa de defunción neonatal en el 2021 fue la relacionada a la prematuridad, en un 27.2%. Ya estos datos quería hacerles llegar para que tengan una idea de cómo está la incidencia a nivel mundial y según MINSA, acá en nuestro país, ¿no? Bueno, sigamos, esa es una pequeña introducción. En cuanto a la incidencia en los países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos, casi bordea el 11%. Actualmente está llegando ya al 12%. Vayamos con la etiología. La etiología es desconocida en la mayoría de los casos. El parto prematuro o el bajo peso al nacer se asocian con las siguientes situaciones, ¿no? Yo los he puesto ítems, pero hay que desarrollarlo, ¿no? Uno de ellos, bajo nivel socioeconómico, determinado pues por los ingresos familiares, por el nivel educativo, por la ocupación. Las edades extremas de la vida, ¿no? Entre los 16 años o más de 35. Tiene mayor probabilidad de tener hijos con bajo peso al nacer. Otro factor sería también la actividad materna. La actividad materna. Aquellos pacientes que trabajan pues de pie, ¿no? Precisan pues periodos prolongados de bipedestación o hacen esfuerzo físico importante. Se puede asociar con retraso de crecimiento intrauterino y prematuridad. Luego, enfermedades maternas agudas o crónicas, otro factor, ¿no? Se puede asociar a partos prematuros que pueden ser espontáneos o con frecuencia inducidos también. Los embarazos múltiples, ¿no? Gemelos, los trillizos, quintillizos, entonces a menudo son prematuros. Un factor predictivo importante es si ha habido un primer parto prematuro. Este es un factor predictivo importante porque el segundo parto también va a ser prematuro. Un primer parto prematuro incrementa por 4 veces el riesgo de un segundo parto prematuro. Entonces esto hay que tener muy en cuenta cuando ustedes hagan las historias clínicas, pregunten datos, antecedentes. Hay que preguntar siempre si ya tiene 2, 3 hijitos, si los primeros a qué edad gestacional fueron prematuros o a qué edad gestacional nacieron. Factores obstétricos contribuyen a la prematuridad, entre ellos malformaciones, puede haber malformaciones, traumatismos uterinos, también cirugías cervicales previas, puede relacionarse con ruptura prematura de membranas, con corioamnionitis. Problemas fetales, sí, problemas fetales, aquellos con riesgo de pérdida de bienestar fetal, retraso del crecimiento intrauterino, ¿no? Es un riesgo la pérdida del bienestar fetal. Los problemas asociados con el neonato prematuro. ¿Qué problemas se presentan en ellos? Se relacionan todos los problemas, los trastornos que presentan, se van a relacionar con inmadurez de los sistemas orgánicos, entre ellos los respiratorios, ¿no? ¿Qué pasa con los problemas respiratorios?
Todos los problemas de los recién nacidos prematuros se van a relacionar con la inmadurez e hipoxia por el acortamiento gestacional, ¿no? Uno de ellos son los problemas respiratorios. Entre los problemas respiratorios tenemos la depresión perinatal. La depresión perinatal que se presenta en sala de parto. Y esto se debe a isquemia hipóxica perinatal. Síndrome de dificultad respiratoria. Debido a déficit de surfactante, debido a inmadurez pulmonar. Un poquito, a ver, vamos a hablar de patología respiratoria, ¿no? La función pulmonar está comprometida por la inmadurez. Además, el escaso desarrollo alveolar, déficit de surfactante. Asociado a esto va la inmadurez neurológica central y debilidad de la musculatura respiratoria. La patología respiratoria es la primera causa de morbimortalidad del pretérmino y viene a estar representado por la enfermedad de membrana hialina. Tiene otras patologías, ¿no? Que pueden ser neumotórax, atelectasia, neumonías. Ese es uno de los principales problemas que presenta. Otro son las apneas o apneas del prematuro debido a la inmadurez de los mecanismos que controlan la respiración. Un acápite en el uso de la cafeína, ¿no? Para aprovechar este momentito porque de repente esto más adelante ya no lo, de repente no lo paso y no lo digo. El uso de la cafeína no solo mejora las apneas del prematuro, sino también se ha demostrado que es eficaz para reducir la tasa de broncodisplasia, ¿no? Más adelante de repente mencionamos un poquito más. El desarrollo de enfermedad pulmonar crónica, ¿no? De la prematuridad, también conocida como displasia broncopulmonar, ¿no? Entre los trastornos respiratorios. Esos son los principales problemas. Entre los problemas neurológicos está la hipertensión intracraneal, leucomalacia periventricular y también la hemorragia intracraneal, ¿no? Entonces, la hemorragia intracraneal, ¿por qué se puede producir en el prematuro? Su estructura anatómica hay que tener presente. Esta estructura anatómica es muy frágil, ¿no? Está constituido por vasos a nivel de la matriz germinal. Entonces, la fragilidad de los vasos, asociada pues a pobre migración neuronal, a pobre mielinización de la sustancia blanca, todos estos factores contribuyen a que pueda presentarse el sangrado, ya que esta estructura tan frágil vascular es susceptible a la hipoxia o a los cambios de osmolaridad y tensionales también. Entonces, hacen que el sangrado a nivel subependimario sea frecuente con la producción de hemorragia intraventricular. Entonces, al prematuro, el neonato prematuro, hay que tratarlo muy gentilmente, porque la manipulación también, o el hacer un poquito de fuerza con él, va a producir estrés, ¿no? Y se asocia pues a las punciones, a la administración a la introducción de catéteres. Entonces, ese bebé prematuro está en estrés, él siente dolor, el dolor es estrés en este recién nacido prematuro tan delicado, tan inmaduro. Entonces, esto hace que sangre a nivel subependimario y se produzca la hemorragia intraventricular, ¿no? La hemorragia intraventricular es subyacente al recién nacido prematuro, es más frecuente
cuanto menor edad gestacional tenga, cuanto menor peso tenga. Se diagnostica mediante una ecografía transfontanelar. La leucomalacia periventricular representa el daño hipóxico de la sustancia blanca y la incidencia es de 1 a 3% en los pretérminos de muy bajo peso. Vamos a ver lo siguiente, cardiovasculares. En los cardiovasculares, la hipotensión arterial, la persistencia del conducto arterioso, entre los principales. La hipotensión arterial puede estar relacionada con la incapacidad del sistema nervioso autónomo para mantener el tono vascular o con otros factores como la hipovolemia, la sepsis o disfunción cardíaca. La persistencia del conducto arterioso es otra patología prevalente en los pretérminos debido a la insensibilidad al aumento de la concentración de la oxigenación. Entonces, estos neonatos pretérmino, prematuros, no responden al aumento de la concentración de oxígeno que está en el medio extrauterino. No responde, es por eso que el conducto arterioso no se cierra. Diferente recién nacido a término, ¿no? Que sale al ambiente extrauterino y comienza a cerrarse este ductus arterioso, conducto arterioso. En cambio, en el prematuro no se cierra, no responde. Entonces, hay que tratarlo. Cuando más pequeño y menor peso, es más frecuente la persistencia del conducto arterioso, ¿no? Hay un tratamiento médico con indometacina o ibuprofeno endovenoso, y si no responde ese tratamiento, ya el siguiente es el tratamiento quirúrgico, cierre quirúrgico. Muy bien. En cuanto a los hematológicos, el riesgo de padecer algunas de estas afecciones es mayor en los prematuros, como cuáles: anemia e hiperbilirrubinemia, ¿no? La anemia del prematuro, que tiene diferentes factores, ¿no? Tiene diferentes factores predisponentes, como la iatrogenia, es decir, las punciones frecuentes, las extracciones frecuentes de sangre. Otro factor, el transporte del hierro transplacentario. ¿Cuándo es que se transporta más hierro? En el tercer trimestre. Y estos bebés han nacido antes de tiempo, nacieron muy rápido, no llegaron al tercer trimestre. La eritropoyesis inefectiva por menor depósito de hierro es otro factor para la anemia. La gran velocidad de crecimiento es alta. La menor vida media del glóbulo rojo. Y este neonato prematuro tiene mayor frecuencia a enfermedades críticas, ¿no? Como la enfermedad de membrana hialina, el NEC, la sepsis. Por lo tanto, hay mayor consumo de glóbulos rojos y va hacia la anemia. Luego, la hiperbilirrubinemia. Bueno, estos son capítulos grandes, yo los estoy tratando de sintetizar porque se van a ver más adelante pues, las ictericias, hiperbilirrubinemia, ¿no? Bueno, la hiperbilirrubinemia se llama así porque la cifra de bilirrubina total es superior al percentil 95 del nomograma de Butani. Entonces está por encima del percentil 95. Entonces, estos son aquellos que necesitan pues el tratamiento, pues fototerapia, sanguinotransfusión, ¿no? Más adelante un poquito más vamos a hablar de la hiperbilirrubinemia prematuro. En cuanto a la nutrición, los neonatos prematuros
requieren atención específica en cuanto a sus alimentos. ¿Qué tenemos que ver en ellos? El contenido, ¿no? La densidad calórica, qué volumen van a recibir, la vía de alimentación. Pueden tener también indicado una nutrición parenteral, ¿no? Cuando sea necesario. Algo sobre la nutrición. La nutrición en el recién nacido prematuro, trófica precoz, ¿no? El uso de alimentación trófica precoz y los soportes nutricionales parenterales, junto con el uso de leche materna, son pilares básicos de la alimentación del pretérmino. Recuerden que estos pretérminos, si nacen por ejemplo, 30 semanas, no tienen todavía su reflejo de succión. Entonces, hay que alimentarlos y esa alimentación debe ser lo más parecida a lo que recibían dentro del claustro materno, ¿no? Intraútero. La prematuridad es el factor de riesgo más importante de la presentación de la enterocolitis necrosante, en cuya patogenia se mezcla pues factores madurativos, vasculares, hipoxémicos e infecciosos. En cuanto se refiere a los problemas o trastornos gastrointestinales, los prematuros tienen mayor riesgo de padecer enterocolitis necrosante. La alimentación con biberón también es un factor de riesgo significativo. La lactancia materna tiene un papel protector. La maduración de la succión y su coordinación con la deglución se completa a las 34 semanas. La motilidad del intestino es pobre y con frecuencia también, hay que decirlo, con frecuencia hay retrasos en la evacuación, ¿no? Todo esto corresponde a los problemas gastrointestinales. Problemas metabólicos. Los problemas metabólicos en especial tienen problemas con el metabolismo de la glucosa. El metabolismo de la glucosa y del calcio, ¿no? Las hipoglicemias, las hipocalcemias, son frecuentes en los recién nacidos prematuros. Renales, los riñones son inmaduros y se caracterizan por una baja tasa de filtración glomerular, así como una incapacidad para manejar carga de agua, de solutos. Por lo tanto, es importantísimo en ellos el control, el balance hidroelectrolítico. Regulación de la temperatura. Los neonatos prematuros son susceptibles a la hipotermia, ¿no? Recuerden, bueno, los recién nacidos a términos tienen su grasa parda, ¿no? Pero en el recién nacido prematuro ellos no tienen grasa parda, ¿no? Porque nacieron antes de tiempo. La grasa parda, ¿qué acción tiene la grasa parda? La grasa parda es una fuente de termogénesis en los neonatos a término y está bien vascularizada e inervada, ¿no? Esta grasa tiene gran cantidad de calor. Se encuentra en diferentes partes del cuerpo del bebé. Constituye de 2 a 6% del peso corporal en un recién nacido a término. ¿Dónde está situada la grasa parda? Alrededor de los vasos. Está situada alrededor de los riñones, en las axilas, en la nuca, entre las escápulas. Esto le da calor al bebé, ¿no? En cambio, en el prematuro no, pues no tiene grasa parda, entonces tiene tendencia a hacer hipotermia. Entonces, cuando se recibe a un prematuro, hay que darle calor. El calor, cuando son prematuros extremos, pequeñitos, menor de 28 semanas, se le recibe también en unas bolsas de polietileno, donde solamente dejan descubierto la carita y inmediatamente va a ir
estos bebés no pueden hacer pues contacto precoz, ¿no? Van a ir a una incubadora previamente calentada, ¿no? Con doble, doble ventana y accesible a que pueda uno trabajar dentro, ¿no? Preocuparse de que el bebé vaya bien o que reciba, de repente va con su de apoyo ventilatorio, con su apoyo ventilatorio. Entonces debe ser accesible a que uno pueda trabajar con nuestro recién nacido prematuro. Las causas inmunitarias, ¿no? Las inmunitarias, estos recién nacidos prematuros tienen déficit, pues, en la respuesta tanto humoral como celular. Los recién nacidos prematuros tienen un mayor riesgo de presentar infecciones, muy susceptibles, mayor riesgo de infección si lo comparamos, pues, con un recién nacido a término, ¿no? Son altamente susceptibles. En cuanto a los trastornos oftalmológicos, la retina inmadura de los neonatos menores de 32 semanas de gestación y con un peso menor de 1500 pueden presentar retinopatía de la prematuridad. Y de eso nosotros tenemos que cuidar a nuestro recién nacido prematuro, porque el ROP puede llevar a la ceguera. ¿Cuál es el factor de riesgo? El oxígeno, ¿no? La causa de ceguera más frecuente en prematuros es por la retinopatía de la prematuridad. Más frecuente, menores de 32 semanas, menores de 1500, ¿no? El ROP viene a ser un desorden vasoproliferativo. Recuerden que a partir de la 4ª semana de nacido, este bebé ya debe tener un seguimiento por el oftalmólogo pediatra, ¿no? Es decir, si ha nacido a las 32 semanas, a la 4ª semana, es decir, a las 36 semanas de edad gestacional corregida, ya debe tener un seguimiento. Todo esto está protocolizado en las unidades de cuidados intensivos. Recuerden, factor de riesgo, el oxígeno. Hay que saberlo regular e indicar. Bueno, tratamiento de recién nacido prematuro. Tratamiento postnatal inmediato, ¿no? Es preferible que el parto tenga lugar en un centro hospitalario, 3er, 4 nivel, en un centro hospitalario equipado y con personal entrenado, capacitado. Los riesgos para el recién nacido muy prematuro o enfermo aumentan considerablemente si se retrasa el inicio de los cuidados especializados necesarios. Constantemente, pues, hay una capacitación en los centros hospitalarios sobre la reanimación, estabilización de estos recién nacidos en general, pero mayor empeño pues ponemos en los recién nacidos prematuros que suelen nacer con depresión perinatal, ¿no? Por su mismo inmadurez. Suelen nacer con un Apgar bajo, ¿no? Los prematuros extremos o muy prematuros no van a nacer pues con un Apgar 9, ¿no? Entonces hay que estabilizar esto. La reanimación y estabilización requieren pues disponibilidad de personal calificado, equipamiento, ¿no? Debe haber un equipamiento específico. La reanimación se debe realizar conforme el programa de reanimación de RCP de la Academia Americana de Pediatría, que ustedes bien lo han revisado ya porque han tenido su teoría. Sigue paso a paso todos los parámetros que nos da este manual. Los objetivos postnatales inmediatos son el aporte adecuado de oxígeno y el mantenimiento de una temperatura apropiada. En relación al tratamiento neonatal, regulación térmica, ¿no? Hemos hablado un poquito sobre ello. Entonces,
En cuanto a la temperatura, el neonato prematuro necesita una zona, un área de térmica neutra, ¿no? Se llama así, térmica neutra, un ambiente térmico neutro, es decir, una temperatura ambiente suficiente para mantener la temperatura corporal con un mínimo consumo de oxígeno. El neonato prematuro pequeño precisa de una cuna térmica, ¿no? Que tenga fácil acceso al niño y rápida respuesta térmica. Estas incubadoras, estas cunas térmicas deben estar previamente precalentadas o incubadora cerrada, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que estas incubadoras reducen las pérdidas insensibles de líquido. En cuanto a oxigenoterapia y ventilación asistida, bueno, ese es un capítulo que más adelante en la otra clase vamos a tocar, oxigenoterapia y ventilación. Es un poco largo ese capítulo. Tratamiento hidroelectrolítico debe tener en cuenta las posibles pérdidas insensibles de líquido, que pueden ser importantes. Hay que evitar la sobrehidratación, la deshidratación, ¿no? Hay que ver bien las concentraciones plasmáticas de la glucosa y los electrolitos. La nutrición. Bueno, la nutrición a veces está limitada, ¿no? ¿Por qué? Porque no succionan. Tienen incapacidad muchos prematuros para tolerar la alimentación por vía enteral, lo que se hace necesario ahí la indicación de una nutrición parenteral. Ahora, puede tolerar de a poquito la nutrición enteral, pero vemos cómo vamos a ver cómo va esa succión, pues, si es ineficaz o no, cómo está la relación succión-deglución. Y muchas veces se le tiene que colocar una sondita, ¿no? Una sondita para alimentarle. En el caso de hiperbilirrubinemia es inevitable, pues en los neonatos prematuros que puedan manejar pues la bilirrubina, entonces en ellos hay que monitorizar cuidadosamente las concentraciones de bilirrubina. Y podría ser también, se puede hacer uso en forma precoz de la fototerapia, ¿no? Fototerapia profiláctica se llama. Y en los casos graves puede ir hacia la exsanguíneo-transfusión. La infección, bueno, la infección muchas veces desencadena el parto pretérmino. Es necesario siempre buscar qué ocasionó este parto, qué causas buscar, ¿no? Y muchas veces es la infección, pues, materna, ¿no? Si el neonato muestra, pues, signos, síntomas relacionados a una infección, debe investigarse la presencia de sepsis, debe hacerse un descarte, haciendo una buena historia, exploración física, solicitando reactantes de fase aguda, hemocultivos, hasta que descartemos la sepsis. Bueno, la persistencia del conducto arterioso en los recién nacidos prematuros con peso pues menor de 1500, hay recién nacidos muy prematuros extremos, ¿no? Un peso 1000 gramos, pueden necesitar un tratamiento conservador con restricción de líquidos y cuidado de apoyo, que incluye un ambiente con temperatura neutra, ¿no? Temperatura ambiente térmico neutro se llama. Oxigenación adecuada para minimizar las demandas de la función ventricular izquierda. Niños de menos peso, por decir 700 gramos, 800 gramos, puede ser necesario utilizar los antagonistas de las prostaglandinas, como son la indometacina, el ibuprofeno, ¿no? Y en niños con signos, ¿no? Niños que ya presentan síntomas,
en los que el tratamiento médico no ha sido eficaz, no han respondido al tratamiento médico, bueno, la conducta ya es ligadura quirúrgica. Para decirles en cuanto a las vacunas, ¿no? Los prematuros deben recibir sus vacunas, ¿no? Sus vacunas con sus dosis completas en función de su edad cronológica, es decir, a partir de los 2 meses. Igualito el calendario siguen que los recién nacidos a término. Estos neonatos pretérminos tienen un seguimiento que es multidisciplinario, ¿no? Un seguimiento multidisciplinario cuando ya salen de alta, ¿no? Con un seguimiento muy estrecho, sobre todo los prematuritos muy prematuros extremos o muy prematuros. Lo vemos en consultorio, ¿no? Lo hacemos un seguimiento de todas las especialidades y en consultorio vamos a seguirlos en cuanto a su crecimiento, en cuanto a su talla, cómo van, mediante unas curvas de unas tablas que se usan para los prematuros, que es las tablas de Fenton. ¿Qué problemas puede presentar a largo plazo? A largo plazo va a presentar alteraciones del desarrollo, problemas a largo plazo de la prematuridad. Los recién nacidos prematuros son muy vulnerables a una amplia gama de problemas. El riesgo de mortalidad se reduce continuamente con el aumento de la edad gestacional. En las alteraciones del desarrollo están las discapacidades graves, pues como la parálisis cerebral, la disfunción cognitiva, trastornos del lenguaje, trastornos del aprendizaje, hiperactividad, déficit de la atención, trastornos de comportamiento, déficit sensorial, es decir, pérdida auditiva, déficit visual. La retinopatía, la prematuridad, esos son problemas a largo plazo. Enfermedad crónica, pulmonar, que es la displasia broncopulmonar, el retraso del crecimiento. Los neonatos prematuros muestran riesgo de presentar diversos trastornos de crecimiento. Entonces, es fundamental que se valore, ¿no? Cuando van a consulta, el tamaño, la velocidad de crecimiento de cada bebé. Bueno, nosotros usamos, y ustedes van también a revisar ahora, bibliografías, ¿no? Se usan las tablas de Fenton, tanto para varoncitos y también la de las niñas, ¿no? Con esas tablas de Fenton en la que valoramos el peso, la circunferencia cefálica, la talla, la edad gestacional en semanas. Con estas gráficas, nosotros monitorizamos el crecimiento postnatal en estos niños, ¿no? También entre los problemas a largo plazo es que tienen mayor frecuencia de enfermedades en la infancia y mayor frecuencia de hospitalizaciones, ¿no? Tienen hospitalizaciones repetidas. Bueno, yo les decía que cuando estos niños salen de alta, imagínense que estos bebés recibimos de 28 semanas, de 26 semanas, se quedan ¿cuánto tiempo en el hospital? Cerca de 3 meses. Entonces, cuando ya salen de alta, ellos tienen pues un seguimiento por las especialidades, por decir, de alto riesgo, neurología pediátrica, cardiología, ortopedia, gastro, pediátrico, nutrición, ¿no? Ortopedia,
casi todas las especialidades van los bebés y se les cita, ¿no? También tienen apoyo, apoyo social, apoyo psicológico, ¿no? Los padres acuden también a sus citas con sus bebés. Entonces es importante que estos bebés tengan un seguimiento estricto, una monitorización de cómo está yendo, pues, el peso, la talla, cómo están creciendo. Estos bebés se hacen o se les ve hasta la edad de los 6 años, bueno, en el Hospital Revaliati, en los consultorios de alto riesgo, ¿no? Entonces, todos estos niñitos siguen ahí hasta los 6 años. Vemos que presentan algunas, como ya se ha mencionado, secuelas y esa secuela, discapacidades, pues hay que encaminarlas, ¿no? A los especialistas correspondientes para tratar de sacar, apoyar a nuestros bebés para que salgan adelante. Bueno, disculpen, antes de pasar al otro tema, ya, quería recordarles la clasificación según la edad gestacional. ¿Ya? Yo ya sé que lo han leído, pero de todas maneras quiero hacerles recordar. Entonces, la clasificación de los neonatos en función de la edad gestacional, tenemos a los prematuros o pretérminos que nacen antes de las 37 semanas, ¿no? O menos de 37 semanas. Ahora, este grupo de prematuros se dividen en subgrupos, en los que tenemos a los recién nacidos extremadamente prematuros que nacen antes de las 28 semanas. El otro subgrupo serían los recién nacidos muy prematuros, nacidos entre las 28 y 32 semanas. Los recién nacidos prematuros, tardíos o moderados, que nacen entre las 32 y 36 semanas. Luego tenemos a los recién nacidos a término, ¿no? Nacidos entre las 37 y 41 6/7 de semanas. Y los postérminos nacidos a las 42 semanas de gestación. Bueno, ustedes ya saben que el parto inducido y el parto por cesárea, pues no debería planificarse antes de que hayan cumplido las 39 semanas de gestación, salvo indicación médica, ¿no? Salvo indicación médica. Nosotros cuando nos hacen una interconsulta, ¿no? Sobre estas gestantes con edades, pues, muy tempranas como para que este bebé nazca. Nosotros como quisiéramos que permanezca dentro todavía, siquiera hasta las 34 semanas, porque hay antecedentes pues, de repente preeclampsia, hipertensión crónica, diabetes, pero si hay riesgo de la salud fetal, materna, sí tienen que terminar el embarazo, ¿no? Bueno, no queda de otra manera. El peso normal al nacimiento es de 2.500 a 4.000 gramos. Se llama bajo peso menos de 2.500 gramos. Muy bajo peso al nacer, menos de 1.500 gramos. Extremadamente bajo peso al nacimiento es menos de 1.000 gramos, ¿no? Y los que pesan 650, 800 son los micronatos, también se le llama. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Esas son las tablas de Fenton que lo pueden buscar también en internet. Y vamos con los recién nacidos pequeños para la edad gestacional, ¿no? Igual definición, etiología, tratamiento de recién nacido pequeño para la edad gestacional y exploración del neonato, complicaciones y pronósticos, ¿no? Pronóstico a largo plazo. Muy bien. A ver, la siguiente. Y ya, ¿cuál es la definición, no?
La definición de pequeño para la edad gestacional es aquel neonato cuyo peso o longitud cefalocaudal se encuentra por debajo del percentil 10 para la edad gestacional o a menos de 2 desviaciones estándar por debajo de la media, aproximadamente el percentil 3. Para decirles también cómo se define el RCU, el retraso de crecimiento intrauterino. Bueno, en una definición es que describe la velocidad reducida en el crecimiento del feto, demostrada al menos por 2 evaluaciones del crecimiento intrauterino. Por ejemplo, un feto que no sigue su propia curva de crecimiento. Aproximadamente, ¿cuál es la etiología? Aproximadamente el 33% de los neonatos con bajo peso, con bajo peso al nacer, son PEG, es decir, son pequeños para la edad gestacional. Existe una asociación entre los siguientes factores y los neonatos con pequeños para la edad gestacional o con retraso en el crecimiento intrauterino. ¿Cuáles son estos factores, no? Los factores maternos. Entre los factores maternos tenemos la talla genética. Factores también como las edades extremas de la vida, ¿no? Reproductiva, el nivel socioeconómico, bajo peso materno también antes del embarazo. Tenemos enfermedades crónicas, ¿no? Hipertensión crónica o hipertensión producida en el embarazo, el HIE. Enfermedades como la diabetes, ¿no? Enfermedades renales, cardíacas, ¿no? Esos son factores maternos. Los factores anatómicos placentarios incluyen las malformaciones, ¿no? Infartos placentarios, corioangioma, vasculopatía obliterante del lecho placentario, malformaciones vasculares. Entonces, es importante también hacer un estudio de la placenta, ¿no? Si ya tenemos ese antecedente, de repente por la ecografía, que es un RCU, es importante indicar que la placenta vaya a un estudio anatomopatológico. Puede tratarse también de desprendimiento prematuro de placenta, implantación baja de placenta, etcétera. Entre los factores fetales, bueno, entre los factores fetales tenemos las anomalías cromosómicas, infecciones congénitas como la rubiola, citomegalovirus, presencia de malformaciones, tratamiento para el recién nacido PEG, para el recién nacido pequeño para la edad gestacional. En cuanto al embarazo, tendríamos que determinar la causa del PEG o del RCU, ¿no? ¿Qué causas, qué factores son los que han producido que sea pequeño para la edad gestacional o con restricción al crecimiento intrauterino? Investigar la presencia de factores, ¿no? De antecedentes, factores que deben estar enumerados, pues, en la historia clínica, ¿no? Adjuntar las pruebas de laboratorio, las ecografías. Siempre que sea posible, debemos tratar la causa subyacente, por ejemplo, la hipertensión, ¿no? Se debe controlar el bienestar fetal mediante monitorización no estresante con las pruebas de estimulación con oxitocina, junto con un perfil biofísico, ecografías seriadas, ¿no?
maduración pulmonar fetal. Cuando existe la posibilidad de parto prematuro, debe tenerse en cuenta la maduración pulmonar fetal, ¿no? Sugerir, ¿no? Nos piden interconsultas, es una gestación de 32 semanas. Nosotros debemos sugerir, pues, la administración de los glucocorticoides para estimular el principal problema que tiene prematuro, que es el problema pulmonar, ¿no? Por inmadurez. Cuando existe la posibilidad de parto pretérmino, debe tenerse en cuenta la madurez pulmonar fetal. El parto. En el parto es necesario adelantar el parto en qué situaciones. Cuando hay riesgo del feto de permanecer intraútero, ¿no? Si se trata, pues, de un sufrimiento fetal agudo o el feto con restricción en el crecimiento intrauterino. Entonces, son indicaciones para terminar el parto. La aceleración de la madurez pulmonar se realiza mediante la administración de glucocorticoides a la madre, ¿no? Si el flujo sanguíneo placentario es deficiente, es posible que el feto no tolere el parto y precise cesárea, ¿no? Es otro de los factores en la que pueden terminar ese embarazo, ¿no? Los recién nacidos pequeños para la edad gestacional o con retraso de crecimiento intrauterino muestran mayor riesgo de padecer problemas perinatales y con frecuencia van a necesitar, pues, de los cuidados especializados. Por lo tanto, ese parto debería inducirse o darse en un centro hospitalario con una UCI neonatal o una maternidad con cuidados especiales. El equipo que atiende el parto debe estar preparado para tratar ese sufrimiento fetal, depresión perinatal, aspiración de meconio, hipoxia, los problemas que se presenten. La exploración del neonato. Debemos hacer un estudio de nuestro neonato, de nuestro niño, para detectar los signos de posibles causas de alteraciones del crecimiento fetal. Buscar, pues, cromosomopatías, ¿no? Malformaciones, infecciones congénitas, ¿no? Pero ya el producto ya está afuera, estamos explorándolo. Hay que hacer descartes. Los neonatos con retraso de crecimiento durante la última parte del embarazo mostrarán un perímetro cefálico relativamente normal, ¿no? Cierta reducción de la longitud y sí van a mostrar una mayor afectación del peso. La relación peso-talla nos ayuda a clasificar a los recién nacidos con retraso del crecimiento en aquellos recién nacidos de crecimiento asimétrico, RCIU asimétrico, y retraso de crecimiento, o sea, RCIU simétrico. Los neonatos cuya alteración del crecimiento comenzó en fases iniciales del embarazo, o sea, comenzó precozmente, tendrá un perímetro cefálico, una longitud o talla y un peso reducidos, pero proporcionales. Entonces, precoz, porque inició en fases iniciales del embarazo, proporcional. La causa de esto, de que haya empezado en forma precoz, hay varias causas, como son las enfermedades genéticas, las infecciones,
abuso de drogas, ¿no? La frecuencia con la que se presenta es un 20%. A diferencia de aquellos con RCU a finales del embarazo. Estos RCU que se presentan a finales del embarazo, la causa es la insuficiencia placentaria. Frecuencia en un 80%, ¿no? Se va a presentar en la última parte del embarazo. El compromiso, mayor afectación del peso. Y el PC, es decir, el perímetro cefálico, relativamente normal. Las complicaciones. ¿Qué complicaciones o posibles complicaciones asociadas con el P, el pequeño paladar gestacional o retraso del crecimiento intrauterino? Puede presentar depresión perinatal, aspiración de meconio, malformaciones congénitas, puede presentar trastornos metabólicos como la hipoglicemia, la hipocalcemia, puede presentar policitemias, hipertensión pulmonar persistente, hemorragias pulmonares. Pronóstico de los pequeños para la edad gestacional. Los recién nacidos PEG tienen mayor riesgo de crecimiento postnatal deficiente, ¿no? Si es que lo comparamos pues con un recién nacido a término adecuado para la edad gestacional. Va a presentar déficit neurológico, escaso rendimiento académico. De adultos. Algunos adultos que nacieron pequeños para la edad gestacional o con retraso en crecimiento intrauterino muestran mayor riesgo de presentar cardiopatías coronarias, hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares obstructivas, insuficiencia renal, alteraciones de riesgos de la salud, alteraciones de la función reproductiva, problemas psicosociales, ¿no? Estos son los principales problemas que pueden presentar, ¿no? Tanto en el nacimiento, después del nacimiento, como de adultos. Miren cómo trae esas secuelas. Ya, muy bien. Ustedes, jóvenes alumnos, pueden revisar, ¿no? Yo les he dicho que al inicio les dije datos que he sacado epidemiológicos, sacado de la OMS, de los boletines informativos, he obtenido esos datos que ustedes pueden revisar también en el internet. Está siempre ver las incidencias, la frecuencia de las enfermedades o los temas tanto como prematuridad, mortalidad. Siempre hay que estar al tanto de cómo está en nuestro país, ¿no? A nivel mundial y en nuestro país. Bueno, hasta ahí es nuestro tema. A ver, ¿alguna pregunta? Pueden revisar también libros de neonatología, unos libritos muy bonitos de Cloherty, ya estará en la edición 19 de repente, en 2019. Seriani Cernadas, que es neonatología. También tenemos el del doctor Tapia, neonatología, unos libros muy buenos, muy didácticos. Y bueno, el Avery, pues, ¿no? El Avery que es como decir, el Nelson de pediatría. Y aparte, por supuesto, pueden leer sus artículos, investigar. Eso le dejo como algunos parámetros, ¿no? Pero ustedes pueden hacer su búsqueda también, como que son muy, en ese sentido, ustedes jóvenes son muy entusiastas y yo sé que van a revisar y tienen mucho que leer, ¿no? Prematuridad, bajo peso, cómo está la situación en nuestro país de estos niños.
Ya, ¿alguna pregunta? Luis Manuel, ¿estás ahí? Sí, ¿no? Sí, doctora, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Ya, entonces, ya, voy a ver, voy a registrarlos. Muy bien. ¿Cuántos son? ¿33? No. Somos 30, doctora. Ahorita 30. en la Ah, reunión ya. somos 26. Ah, ya. Ya, está bien, ya yo lo descargué la asistencia. Bueno, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por la paciencia y espero que sirva para que se incentiven ustedes a revisar sobre prematuridad, bajo peso, pequeño paledaje gestacional, ¿no? Son factores predictivos de mortalidad. Bueno, si no hay preguntas, les agradezco. Yo voy a tener otra teoría. Bueno, hoy día es 23, miren, ya tan cerquita la Navidad. Mañana a todos les doy un fuerte abrazo, que lo pasen lo mejor con su familia, abracen muy fuerte a su familia y que tengan una noche bonita, una cena navideña, aunque sea sencilla, lo importante es compartir. Bueno, un abrazo grande para ustedes y muchas gracias. Muchas gracias a usted, A doctora. través del delegado les envío saludos. Ya, entonces me despido y después me quedo con el delegado y a la hora que he marcado para la práctica con Francesca. Muchas gracias. Ya nos estamos viendo la próxima. Muchas gracias a usted, doctora. Felices fiestas. Ya, un abrazo para todos. Vayan a completar sus adornos navideños y a bajar el pavo. Gracias.